Shalom, amados, bendiciones para todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por esta ocasión que nos brinda de estar en su presencia, sobre todo para seguir muy de cerca todo lo que nos tiene revelado en su santa y bendita palabra. Y en este caso, estudiando, como ya hemos tenido con anterioridad, lo que corresponde a los profetas. Vamos a iniciar con una oración para encomendarnos a nuestro Padre. Gracias, Señor, te damos por esta noche, por estar en tu presencia a través del Espíritu de Santidad entre nosotros. Y te pedimos que seas tú enseñándonos, recordando elementos que quizás están un poco olvidados, que en algún momento lo aprendimos. Que seas tú, Padre, guiándonos a toda verdad, que no es otra sino al encuentro con tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yahushua. Amén y amén. Bueno, saludamos a todos los presentes. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por esta ocasión. Acá estamos transmitiendo desde nuestra Keilah, nuestro local, los Justos de las Naciones. Y saludamos también a todos los que están conectados, a todos los que van a escuchar esta grabación o esta clase en diferido. Dentro del marco de Revelando las Escrituras, que es la serie que de alguna manera enmarca todo lo que estamos estudiando, y en este caso es la entrega número 12, que corresponde al profeta Habacuc. Y este es el profeta que vamos a estudiar esta noche. Ya con anterioridad habíamos estudiado la mayoría de los 16 profetas, 12 llamados menores y 4 llamados profetas mayores, y prácticamente estamos como en la recta final, ¿no? Estudiando el profeta que vamos a estudiar hoy, que repito es Habacuc, nos queda Yehezkel, Hagai, Seharía y Malaquí, porque el profeta Daniel ya lo estudiamos aparte por el tema de lo nexo o el vínculo que tiene el profeta Daniel con el libro de Revelaciones, y en ese momento hicimos ese estudio que, si no lo he escuchado, recomiendo que lo estudien también. El profeta Habacuc pudiera responder en forma resumida a esta pregunta: ¿cómo puede Adonai prosperar al impío? Y de repente esta pregunta puede tener una doble respuesta, porque vamos a ver en el desarrollo de lo que tiene Habacuc en su contenido, la utilización del instrumento como el imperio babilónico, con toda la aberración, pudiéramos llamar así, que eso representa, como instrumento del Padre. Y hay una utilización de ese elemento que está muy aislado de nuestro Señor. Pero también, desde el otro punto de vista, le da oportunidad a aquella persona para que se arrepienta y para que busque del Eterno, aun cuando hay oportunidad. Entonces tenemos esa doble connotación bien importante, siempre controlada por la presencia del Eterno, que es lo que debemos destacar en todo caso. Yo, antes de entrar en materia, quise traer este cuadro que lo vimos en la introducción cuando empezamos a estudiar los profetas, porque aquí se muestra en la historia a través del tiempo, en este caso del 931 antes de la era común hasta el 400 de la era común, y en ese segmento de tiempo se manifestaron todos los profetas que conocemos bíblicamente, tanto los profetas menores como los mayores. Pero en particular hay una zona que yo quería destacar,
que la define un hecho portentoso, un hecho sin precedentes, que es la caída de Yehudá en manos del imperio babilónico. Y fíjense que en este eje, que fueron 70 años de cautividad, fue donde la voz de los profetas tuvo una mayor concentración. Porque si vemos, en este caso, hay 3 de los 4 profetas mayores están, digamos, haciendo su oficio de profecía en un tiempo muy difícil. Y aquí no faltó la voz del Eterno, que es el profeta Irmiyahu, el profeta Yehezkel y el profeta Daniel. De los 3 ya hemos estudiado 2, que es Irmiyahu y Daniel. En la próxima entrega vamos a estudiar el último de los profetas mayores, que es Yehezkel. Por el otro lado, tenemos a Sefanía, del cual ya lo estudiamos, y vamos a estudiar hoy Habacuc. Por lo tanto, entonces tenemos este eje que se solaparon de alguna manera, unos primero y otros después, pero tuvieron una línea en común en el tiempo de la cautividad que duró los 70 años. Ya con esto quedaría solamente 3 profetas que hicieron su labor de profecía en un tiempo posterior a la cautividad y tenían un contexto histórico diferente, y lo vamos a ver. Tenemos que destacar que uno de los profetas mayores que no está en este margen o en esta sombra de lo que fue la cautividad de Babilonia fue nada más y nada menos que el profeta Yesayahu o Isaías. Sin embargo, este profeta en su momento, antes de todos estos eventos, asomó una luz que fue muy, pero muy importante a la hora de definir elementos que muchas veces estaban muy confusos y que si no hubiese sido por la luz que había dado, no solamente Yesayahu, sino todos los profetas menores que le acompañaron antes de la invasión babilónica, quizás ellos hubiesen tenido mayor dificultad en afrontar esos momentos de mucha criticidad. Llamo la reflexión porque hoy vamos a estudiar Habacuc, que es uno de los profetas menores, insisto, no por la condición en la calidad de su profecía, sino por la cantidad del cúmulo de mensajes que estos profetas menores tuvieron en su momento. Por eso es que son llamados menores. De hecho, el profeta Habacuc apenas tiene 3 capítulos, o el libro de su profecía apenas tiene 3 capítulos, pero como vamos a ver, son 3 capítulos verdaderamente de mucha utilidad, sobre todo para nosotros hoy día. Y esto quiero destacarlo porque vamos a ver una característica inusual que va a distinguir a este profeta Habacuc de los demás profetas. Y ya les voy a explicar de qué se trata. Ahora, ¿quién fue Habacuc? O Habacuc, como dicen las versiones. Como muchos de los profetas menores, más allá de lo escrito en la Biblia, poco se conoce de este profeta, es decir, de su vida personal, de su desarrollo personal. En el caso de Habacuc, mayor información fuera de las escrituras casi no existe en realidad, lo que hace que las conclusiones de su identidad y vida sean colmadas de muchas conjeturas. Y ahí hay que tener mucho cuidado al hacer cualquier apreciación de este profeta, por lo que no hay mucha información y nos obliga de alguna manera a pegarnos, a estar bien íntimamente ligado a lo que dicen las escrituras. Y eso es lo que pretendemos hacer con este pequeño estudio, tipo resumen que estamos dando hoy. Su simple introducción como el profeta Habacuc, como usted lo puede leer en los anuncios de cada uno de los 3 capítulos que le corresponden, puede implicar que él no necesitaba mayor presentación debido a que era un profeta conocido en su tiempo por todo el contexto histórico que hemos referido en la lámina anterior, por los acontecimientos
de lo que llevó al pueblo de Israel y particularmente a Judá y en particular a Jerusalén del asedio babilónico. Y por esa razón, la voz de los profetas era sumamente importante para algunos, pero para la mayoría era simplemente lastimosamente, una bulla más, una condición que se cansaban de llamar para reflexión, pero nunca le hicieron mayor caso. Este libro toma su nombre de su autor, el cual probablemente significa uno que abraza. O sea, el nombre Habacuc está ligado al abrazo. Y esto tiene una connotación bien importante, porque al final de la profecía, en el capítulo 3, que es un capítulo extraordinario, este nombre se vuelve apropiado puesto que el profeta se aferra, en otras palabras, se abraza al Eterno independientemente de su confusión por los planes de Adonai hacia su pueblo. Vamos a ver que en las primeras de cambio el profeta tuvo muchos problemas de confusión y de duda. Y de hecho, él entró en una cierta confrontación con el mismo Padre Celestial. Y eso hace mucho recordar al profeta Job, que también tuvo sus encontronazos. Pero en ese desencuentro, por llamarlo de alguna manera, surgen una condición de riqueza de mensajes, porque es como un ambiente bien importante donde prevalece la condición del Padre en una cabeza que muchas veces se identifica, o en la mayoría de las veces se identifica con nosotros, que está llena de dudas, de preguntas, más que de respuestas. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Es como dicen por ahí, todo yo, ¿por qué nosotros? ¿Qué te hicimos? ¿Cuándo vas a responder? Todas esas preguntas llevaron a Habacuc a tener un encuentro bien interesante con nuestro Padre, pero que gracias al Eterno tiene esta particularidad porque es uno de los profetas que en medio de esa confusión y duda nos deja mucha información para nosotros, sobre todo para los últimos tiempos. ¿Okay? Por una característica esencial que ya la vamos a leer. Habacuc no guardó silencio y planteó sus inquietudes al Eterno. Era como desnudarse. Habacuc no tenía problemas en decirle, disculpen la expresión, pero para que nos entendamos, decirle 4 al Eterno, como dicen por allí. Y eso tiene una condición de mucha peligrosidad para mí, porque aquel que osa contradecir o preguntarle al Eterno cosas que de repente uno pudiera inferir o en el momento no puede entenderla, pero sabiendo con fe, con confianza que el Señor siempre tiene el control, es un poco osado, por no decir que es muy osado. El resultado de esto es un libro profético diferente. Habacuc en ninguna ocasión entregó un mensaje por parte del Eterno acusando al pueblo por sus pecados. Y esto es una cosa que es muy interesante. Es decir, Habacuc no fue un profeta que divulgó como los antecesores, lo que hemos visto antes, una condición, por ejemplo, de llamar la atención, de corrección, de buscar el arrepentimiento, de insistir, de insistir. El asunto con el profeta Habacuc era propiamente con el Señor, no era con el pueblo. Entonces uno se pregunta, entonces ¿a quién fue el receptor del mensaje de Habacuc? Si en ese momento el pueblo estaba como aparte en esa tertulia o en esa confrontación que tenía personalmente con el Padre. La respuesta a esa pregunta es muy evidente, somos nosotros. Es decir, somos la generación o las generaciones que llegaron después, sobre todo en el último tiempo. Y por eso que Habacuc para mí, y es una opinión muy personal, tiene un mensaje que es de mucha importancia porque no fue un mensaje a pesar de las condiciones del entorno, porque estaban en plena condición del acecho de Babilonia,
Y a pesar de todo eso, no invitó al pueblo a que se arrepintiera, como repito, lo hicieron los otros. Entonces el mensaje era para otro tiempo, y ese tiempo se está cumpliendo en nuestros días. Todas sus palabras fueron dirigidas al Creador, y lo que es más difícil de creer, todas las respuestas del Creador fueron solamente para Habacuc. Esto produjo un diálogo atractivo y esclarecedor a medida que el profeta le planteó directamente a Adonai temas de injusticia y maldad, porque él no se lo guardó. Él decía, este pueblo están cometiendo muchas injusticias. Nosotros estamos siendo injustos, partiendo por el liderazgo, partiendo por los sacerdotes, por los reyes. Todo se ha corrompido. Y tú estás de brazos cruzados. Es algo así como decir, pero ¿qué está pasando? Entonces era una diatriba que enriqueció un diálogo que para nosotros, repito, es muy interesante. Los temas de estos 3 capítulos son 2. O sea, se puede decir que hay varios temas, pero los temas medulares del profeta Habacuc son 2. En primer lugar, el referido a la justicia, porque obviamente se estaba haciendo una tremenda injusticia desde todo punto de vista. Habacuc afirma que Adonai es santo y justo. Ahí están algunos capítulos, algunas citas donde lo reafirma. Y nunca es indiferente ante el pecado y la injusticia. Al final castigará al malvado y de hecho ha fijado un tiempo señalado, y ahí estamos, en ese tiempo señalado, y por eso que este profeta es el profeta para nuestros tiempos, en la historia para revelar su justicia y el juicio sobre el mal. El segundo punto es indudablemente la fe. Ese es el punto que para mí es el más preponderante en el profeta Habacuc. La fe es necesaria para soportar esa injusticia en la que vivió Habacuc y a la cual le reclamó tanto al Padre Celestial, aun cuando la vida parece confusa, porque su mente estaba muy llena de confusión, porque no había respuesta aparente. El pueblo de Adonai debe esperar pacientemente por su liberación. Y esto de esperar pacientemente por su liberación no es otra cosa sino tener fe. No se puede esperar, no se puede soportar, no se puede ser paciente, aún en los momentos más apremiantes, si no hay fe. Confiando, dice, ¿dónde quedé? Pacientemente su liberación. Confiando en que el Eterno eventualmente hará todas las cosas juntamente. O juntamente y justamente. El justo vivirá por fe. Capítulo 2, versículo 4, la célebre cita que repercute hoy en nuestros oídos. El justo vivirá por fe. Es decir, la fe catapulta de alguna manera la justicia y le da la expresión de esperanza a la injusticia presente de cualquier manera. No por lo que aparece como verdadero según la apariencia de las cosas. Y aquí están algunas citas bíblicas que, repito, cuando tengan oportunidad, hacen la conexión para que ustedes puedan soportar un poquito más todo lo que estoy diciendo, porque lo que vamos a ver es un resumen. El contexto histórico. Y aquí me voy a quedar un ratito para poder entender un poquito más, aunque viendo la primera figura, la tabla donde están distribuidos los profetas, ya ustedes se pueden imaginar en qué contexto histórico estaba viviendo o vivió este profeta, que no fue otra cosa sino en las décadas finales del reino del sur, ¿okay? Cuando ya estaba todo por terminar y por comenzar esos 70 años de cautiverio. Habacuc profetizó durante los días finales del imperio asirio. El ejército babilónico venció a Nínive en el 612 antes de la era común, forzando a la nobleza asiria a buscar refugio, pero al final Nabucodonosor o Nebuchadnezzar, me cuesta siempre pronunciar este nombre, los persiguió y los venció. El rey egipcio Necao, viajando por Yehudá en el 609, pegadito cuando estaba en declive el imperio asirio y su capital Nínive,
en el 609, este rey egipcio, viajando por Yehudá para ayudar al rey asirio que huía de esa persecución de los babilonios, fue confrontado por Yesayahu o Yusiahu, que en ese momento era rey de Yehudá, quien había instituido reformas espirituales significativas en Yehudá, en esa parte del sur, según dice el 2 Melahim 22-23, aboliendo muchas de las prácticas idólatras. No obstante, cuando muere este rey, la nación rápidamente regresó a sus malos caminos, según lo dice el profeta Irmiyahu, porque están solapados, como les acabo de decir, en el capítulo 22, versículos 13 al 19, causando que Habacuc cuestionara el aparente silencio, o mejor dicho, el silencio de Adonai y la aparente falta de acción para hacer juicio y así purificar a su pueblo. Aquí fue donde entró en conflicto el profeta, porque había una condición de darle la espalda y volver otra vez a las prácticas de idolatría, cosa que ya había logrado ese rey Josías y que de alguna manera el pueblo volvía a estar en el foso, por así decirlo. La justicia había desaparecido y la violencia y la impiedad sin freno se encontraban por todos lados. En medio de estos días oscuros, el profeta clamó por intervención celestial. Ahora, ese clamor tuvo oídos en el Padre. Ese clamor tuvo oído por el Padre. Porque Adonai responde, pero en su respuesta crea un dilema aún más grande para Habacuc, planteando las siguientes preguntas. ¿Por qué Adonai no purificó a su pueblo y restauró su justicia? ¿Cómo podía Adonai usar a los caldeos, vale decir a los babilonios, para juzgar a un pueblo más justo que ellos? Esto, lejos de tranquilizar esta respuesta al profeta, intensificó su incomprensión. En la mente de Habacuc, la respuesta justa por parte de Adonai hacia el mal o hacia la falta del bien ya no era primordial. Para él lo primordial era la defensa del creyente y sobre todo el pacto de Adonai con su pueblo. Y allí sí tenemos que darle mucho crédito al Habacuc, porque a pesar de esa confusión que tenía y de ese pleito o confrontación que tenía con el Padre, él estaba muy claro en que había que defender la relación de pacto que era lo más preponderante para conservar esa condición de comunión entre un pueblo y su padre. Al igual que Job, el profeta discutió con Adonai a través de esa experiencia, alcanzó un entendimiento más profundo del carácter soberano, porque es el Padre el que dicta las leyes, el que dicta las cosas, del carácter soberano del Eterno, pero también alcanzó una fe más firme en él. Y eso se ve en los últimos capítulos, o mejor dicho, en el capítulo 3. Dice Job 42, 5 y 6, de oídas te había oído. Y eso pareciera que también pasó con el profeta Habacuc, porque él sabía quién era el Padre, porque lo había escuchado. Pero ahora que mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento echándome polvo y ceniza. Y vamos a ver una actitud en el profeta Habacuc muy parecida a esta exclamación de Job o de Job en su momento. Finalmente Habacuc se dio cuenta de que Adonai no debía ser adorado simplemente por las bendiciones temporales que él otorgó, sino porque él es por lo que él es y seguirá siendo por siempre. Y con esto cierra este maravilloso libro en el capítulo 3 en sus versículos finales. Pero vamos a entrar un poquito en materia rápidamente para que podamos saborear un poco, aunque sea en forma resumida, todas las cosas que sucedieron allí. Mira, el libro de Habacuc es un libro que al principio
está lleno de lamentos, de lamentaciones, de quejas. Y eso no lo disimula, por lo menos en las versiones o en las líneas, las versiones que tenemos nosotros. Poemas de lamentos. En los primeros dos capítulos, es decir, en el capítulo 1 y en la primera parte del capítulo 2, ¿ok? Se nota una discusión que viene y va, una discusión que es fluida entre el profeta y el padre, ¿ok? Quejas y demandas a Adonai para que haga algo. Cuando uno lee el libro, los 3 capítulos, uno ve que hay cierta frustración, como desesperanza, como cosas incumplidas, como esas ganas que a veces uno tiene de que alguien tiene que hacer las cosas y no lo hace, y uno está esperando que haga y no viene la solución, y eso crea una frustración, de alguna manera, en la persona. Y es lo que se hace notar en el primer capítulo y en parte del segundo capítulo. Esto trae una dinámica bien interesante porque hay 2 quejas bien marcadas en el capítulo 1 y el capítulo 2 en su primera parte, y a cada una de esas 2 quejas le corresponde una respuesta. 2 quejas, 2 respuestas. ¿Okay? Que la vamos a ver resumidamente ahorita. La primera queja de Habacuc hacia el Padre se basaba en que la Torá es ignorada como guía. No le están prestando atención a lo que dice la Torá y a tus lineamientos. Había mucha violencia e injusticia y había una indiferencia enorme de un liderazgo corrupto que obviamente el liderazgo era el que estaba llamado a liderar, a conducir al pueblo, a encaminarlo a encaminarlo dentro de todos los preceptos que estaban escritos en la Torá. Eso se ve claramente en estos 4 primeros versículos, donde dice, carga que tuvo en visión el profeta Habacuc. Esta es la versión textual, no todas las versiones comienzan con este peso, porque habla de una carga que tuvo en visión el profeta Habacuc. Era una cuestión de responsabilidad y que él no entendía al principio. Y comienza el versículo 2 del capítulo 1. ¿Hasta cuándo, oh Adonai, clamaré por auxilio? Pero no, tú no oirás. Fíjense cómo es el profeta hablando con el Padre. Tú no oirás. Gritaré ante ti violencia, pero no, tú no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me constriñes a mirar la opresión? La violencia y la destrucción me confrontan, surgen contiendas y se levantan pleitos. Por eso la ley ha perdido su poder, es decir, la Torá ha perdido su poder y el derecho no sale vencedor, porque los impíos han cercado al justo y la injusticia resulta pervertida. Es el resumen de estos 4 versículos de lo que estamos hablando acá. Había violencia, había injusticia y una indiferencia, porque aquí estaba hablando y estaba incluyendo al propio liderazgo, a los propios reyes y a los propios sacerdotes. Y la queja, repito, era directamente ante el Padre. No se quejaba con el pueblo. Y a lo mejor sí lo hacía, porque obviamente él estaba viviendo en el pueblo y tenía que intercambiar de alguna manera con ellos. Pero lo que destaca el libro es una conversación o una discusión entre él y el propio Padre. La respuesta del Señor nos hizo esperar. Entonces, si hay una primera queja, hay una primera respuesta. Esta respuesta está basada en que Adonai está consciente que aunque pareciera que no hay una acción definida, Él está en control de todo. Y ya nosotros en las Escrituras estamos acostumbrados a ver cuando el Padre aparentemente está en silencio, y resulta que es Él el que tiene el control de todo. El que no está en sintonía somos nosotros. Entonces, Adonai está consciente y en segundo lugar, Él prepara su justicia a través del imperio babilónico y se lo hace saber. Dice Habacuc 1:5 al 10, mira las naciones, contemplad y asombraos
porque yo haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os cuente, no la creeráis. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser posible que va a tomar como instrumento a alguien más corrupto que el mismo pueblo del cual se está quejando? Y esto es difícil creerlo. Dice el verso 6, el capítulo 1, he aquí levanto a los caldeos, los de Babilonia, pueblo cruel e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra conquistando las poblaciones ajenas, terribles y temibles de ellos mismos, procede su juicio y majestad. Sus caballos son más veloces que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Su caballería se despliega y sus jinetes vienen de lejos. Vuelan como el águila cuando se precipita sobre la presa. Todos ellos vienen en son de violencia. Sus rostros están fijos hacia el viento del oriente y recogen cautivos como arena. Se burlan de los reyes y los príncipes son motivo de su mofa. Se ríen de todas las plazas, en todas las plazas fuertes, pues levantan terraplenes y las conquistan, pero luego mudará su espíritu y se enfurecerá y pegará por cuanto ha hecho de su poder su Dios. Este planteamiento del Padre hacia Habacuc le hace aflorar una segunda queja y él dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible que vas a escoger Babilonia, que es peor que nosotros, para establecer tu juicio, para establecer tu corrección? Entonces, esto crea una mayor condición de, de, digamos, de duda, de insatisfacción por parte de Habacuc. Tanto así, y ahí este es un punto muy importante, que él se coloca en un momento dado como atalaya en espera de una respuesta. Y aquí hay una lección tremenda. Dice Habacuc 1:12 al 2:1. Oh Adonai Elohim mío y santo mío, ¿acaso no eres tú desde el principio? Oh Adonai, tú no mueres. Tú has señalado este castigo para juicio, y tú, oh roca, los has establecido como reprensión. ¿Cómo es que vas a escoger al imperio babilónico, que son mucho peor que nosotros, para que nosotros consigamos ese establecimiento de la justicia? Dice el verso 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, y no puedes contemplar impasible el agravio. ¿Por qué miras a esos pérfidos y guardas silencio cuando el malvado destruye al que es más justo que él? Porque él le dice, está bien, júzganos con alguien mejor que nosotros, pero no con estos locos. Esto es intolerable para mí, de alguna manera está diciendo Habacuc. ¿Por qué tratas a los hombres como a los peces del mar, como reptiles que no tienen amo? A todos ellos los sacas con anzuelos, los atrapas en su red y los juntas con su barredera, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso sacrifican a su red y ofrendan a su barredera, porque por ellas su porción es abundante y suculenta su comida. Seguirá vaciando sin cesar su red, seguirá aniquilando sin piedad a las naciones. Dice el verso 1 del capítulo 2, sobre mi atalaya me pondré, me plantaré en mi muro y estaré oteando, o sea, mirando a lo lejos para ver lo que él me dice y qué responde a mi querella. Yo digo que esto es importante, amados hermanos, porque es una lección para nosotros. En ese tiempo de mucha injusticia, de mucha violencia, pero que también había un tiempo de confusión en la mente de Habacuc. ¿Qué fue lo que hizo él? Él redobló, él profundizó su condición de vigilancia. Él dijo, yo voy a esperar y voy a estar mucho más apercibido de la acción del Padre, porque yo tengo esperanza, aunque yo no la entiendo en este momento, ni la comparto por lo que está diciendo, yo sigo esperando en Adonai. Y eso es una gran lección para nosotros. Es decir, en tiempos de crisis, en tiempos de confusión, en tiempos de oscuridad, debemos redoblar la vigilancia para ver por dónde viene la acción del Padre, para ver y agarrarnos de esa luz, agarrarnos de esa esperanza y poder actuar en consecuencia. Y esto es tremendo, para mí esto es algo increíble.
a esa segunda queja de incomprensión, porque escogiste a los babilonios, está la segunda respuesta, que tiene que ver con un llamado al propio Habacuc para que escribiera estas palabras. Y las va a escribir no para el pueblo, repito e insisto, de ese momento, las va a escribir para nosotros. Fíjense una cosa, esta segunda respuesta del Padre es una visión sobre un tiempo señalado, que repito, no fue un tiempo en el cual ellos estaban viviendo, va a ser un tiempo posterior, que indudablemente tiene muchas características de nuestro tiempo, en donde la base de esta visión se basa en la justicia y que esa justicia es alimentada por la fe. Dice, el justo por su fe vivirá. Es decir, de alguna manera él estaba obligando, él estaba llevando a Habacuc a un momento de mucha duda, de mucha confusión, para que en ese momento de desesperanza y no ver que había una acción contundente, él reforzara su fe, él esperara en nuestro Padre. Por eso dice, el justo por su fe vivirá. Porque al final la justicia celestial va a prevalecer, aunque en un momento dado uno no la ve por ninguna parte. Dice el capítulo 2, versículos 2 y 5, y Adonai me respondió y dijo, escribe. Ahí le dice al profeta, escribe la visión y escúlpela en tablillas para que cualquiera la pueda leer con rapidez. Esto no estaba dirigido, insisto, al pueblo de ese momento. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Este es el tiempo señalado, de los cuales muchos estudiosos hablan que no era el tiempo de ese asedio y de esa prisión de alguna manera de Babilonia, sino va a ser un tiempo posterior. Ella hablará al fin y no será frustrada. Aunque tarde, dice, aguárdala. Y esta aguárdala tiene que ver con fe. Tienes que tener esperanza. Aguárdala, porque sin duda vendrá y no se retrasará. He aquí, aquel cuya alma no es recta está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. El hombre arrogante, traicionado por el vino, no se queda en casa, ensancha como el Seol su alma y es como la muerte que nunca se sacia, aunque despoje a todos los pueblos y se adueñe de todas las naciones. Fíjense que Rab Shaul, entre otros, creo que tiene otra cita también en donde hace una conexión con Habacuc. Él dice en Gálatas 3:11, y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Adonai, porque el justo vivirá por la fe. Y es un discurso que ya nosotros conocemos. Es un solo mensaje en el cual la fe, a través de la gracia, es la que da la salvación. ¿Ok? Ahora, en la parte intermedia, que es el capítulo 2, en su segunda parte, hay una condición de 5 ayes. Esta palabra ayes en plural suena como muy rara, pero es cuando usted le da un golpe y que dice, ay, eso es una expresión de dolor, de queja. Entonces hay 5 ayes que describen la opresión e injusticia. La primera y segunda es referida a una economía injusta, porque los ricos cobraban intereses muy altos para endeudar a los pobres. Es decir, estaba enmarcada dentro de una deshonestidad rampante y sonante. La tercera estaba referida a la esclavitud, trato a los humanos como animales en la búsqueda de la producción, de maximizar la producción. Esto es amparado por la violencia. El cuarto hay, que eran los líderes irresponsables, había mucho abuso de alcohol por parte del liderazgo y esto llevaba a la promiscuidad, porque incluso estaban en una condición de libre de sexos y de elementos no propios de tener el temor de Adonai. Y el quinto hay, que describe el capítulo 2 en su segunda parte, es la idolatría, que obviamente no se puede quedar por fuera, como motor que mueve esas naciones
Es el poder conferido a sus dioses y obviamente tiene que ver con la infidelidad. Estos, como punto, digamos, que inclinaba más la balanza hacia establecer un ambiente de caos, es lo que está descrito en el capítulo 2 en su segunda parte. Entonces, hemos visto hasta acá los dos primeros capítulos con esa condición de injusticia, de intolerancia, de violencia, de oscuridad desde todo punto de vista. Un Habacuc que estaba reclamando de alguna manera la acción del padre y un padre que le está diciendo, epa, espérate, yo estoy en control, yo voy a establecer mis condiciones y aquí está mi respuesta. Ahora, esto nos lleva a una reflexión bien importante, y con esto quiero hacer un paréntesis, amados hermanos, con respecto a los tiempos venideros o a los tiempos señalados, como le dice el Padre. Porque es que el modelo, entre comillas, babilónico, trasciende hasta las naciones de hoy. Esto que estamos viendo en la Babilonia aquella es copia fiel y exacta de lo que estamos viendo hoy. Por lo tanto, la misma respuesta de Adonai para aquella Babilonia es la misma que vamos a esperar para la actualidad. Y eso es una de las conclusiones que tenemos que tener presente, ¿ok? Que no nos debe sorprender que la acción del Padre se va a repetir de la misma manera, así como se hizo en Babilonia, así va a actuar en aquellas naciones que actúen de acuerdo a ese nefasto modelo. En el capítulo 3 es un capítulo que me está llamando la atención porque la versión textual llama al capítulo 3 en su subtítulo Salmo de sumisión. Y es un canto, como decir, de reconocimiento por parte de Habacuc. Y es hermoso, son 19 versículos que tiene este capítulo 3, porque habla de esta oración en la cual aprendemos muchísimo. Comienza con estos dos primeros versículos. Oración del profeta Habacuc sobre Chigayón. Esto es una palabra bien rara que muchos dicen que es una especie de tono o también puede ser un instrumento musical utilizado para acompañar los salmos. ¿Okay? Y esto que vamos a leer se parece mucho a la estructura de los salmos que hemos leído, de los Teilim, que ya estamos acostumbrados a leer. Dice el verso 2 del capítulo 3, oh Adonai, he oído tu palabra y estoy atemorizado. Fíjense entonces que ya Habacuc le da un vuelco a lo que él estaba viviendo anteriormente en los dos primeros capítulos. En medio de los tiempos, oh Adonai, revive tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. Hay una cosa sorprendente, hay dos cosas sorprendentes aquí que nos conectan con el pasado. La primera es Adonai aparece con poder y no es la primera vez, porque ya lo habíamos visto en los profetas anteriores, cómo la revelación del Padre aparece con poder para remarcar una condición, para establecer un hito, para sacudir una cosa en la cual las personas pudieran estar sumergidas, como en el caso de Habacuc. Y fíjense cómo, al igual que Sinaí, describe el capítulo 3, versículos 3 al 7, dice, Elohim viene desde Temán, el santo de los montes de Parán. Su esplendor eclipsa los cielos y la tierra se llena de sus alabanzas. Su resplandor es como el sol. Sus manos producen rayos de luz. Allí se oculta su poder. Delante de él marcha la peste, la fiebre ardiente. Sigue sus pisadas. Se detiene y mide la tierra. Lanza una mirada y hace estremecer a las naciones. Las montañas antiguas se desmoronan. Se hunden los montes de antaño, pero sus sendas son sendas eternas. Veo las tiendas de Cusán en aflicción, se estremecen las cortinas de la tierra de Midian. Y entonces con estas características que es la estructura de un salmo, de una manifestación de reconocimiento del poder y la autoridad del Eterno, hace que
de este capítulo 13 de Habacuc un tema de mucha reflexión, de mucha quedarse quieto para ver el accionar del Padre. El segundo punto que nos conecta también con el pasado, pero al mismo tiempo con el futuro, es lo que yo pudiera llamar un futuro éxodo, o lo que muchos han llamado el segundo éxodo. Y también tiene una connotación bien importante en este capítulo 3, en este caso versículos 8 al 11. Dice, oh Adonai, ardes en ira contra los ríos. Es contra los ríos tu indignación, o contra el mar el desborde de tu enojo, para que cabalgues en tus caballos y en tu carro de salvación. Desnudas y alertas tu arco. Jurados son los castigos de tu promesa. Surcas la tierra con ríos. Te ven las montañas y tiemblan. El turbión de aguas se desencadena. El abismo deja oír su voz y eleva en alto sus manos. El sol y la luna se detienen en su cenit a la luz de tus saetas que parten, a la claridad del fulgor de tu lanza. Por lo tanto, entonces hay una connotación bien importante del dominio, de la autoridad que tiene el Padre sobre todas las cosas, para poder permitir la condición de salvación. Y esto es muy importante. Porque al final del libro, que es el capítulo 3 que estamos leyendo, se asoma el contexto de salvación, que tiene un contexto de mucho mesianismo y que nos conecta con la obra redentora de nuestro Mesías. Porque hay una doble condición, como en todos los profetas, tanto de juicio como de salvación. De juicio con esperanza. De juicio y reino, vale decir. Capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice, con ira has pisoteado la tierra, con furor trillaste en las naciones. Este juicio. Pero dice el verso 13, has salido en socorro de tu pueblo para salvar a tu ungido. Y eso es una expresión mesiánica. Que aunque en este tiempo histórico pudiera estar referido al mismo Israel, cuando se le coloca en la palabra salvación y se une salvación con ungido, obviamente nuestra mente se va a la acción poderosa, salvadora, justificadora y redentora de nuestro Mesías, porque no hay otra cosa en que pensar. Dice, destrozas el techo de la casa del impío, ese juicio, y desnudas su cimiento hasta la roca. Con sus propios dardos traspasas el caudillo, y sus tropas se dispersan en torbellino. Cuando triunfantes iban a devorar una víctima a escondidas, hollaste con tus caballos el mar y la mole de las grandes aguas hierve. Y otra vez se vuelve a repetir la condición de salvación, por ejemplo, de los egipcios en ese éxodo o en la apertura de ese mar, que indudablemente también se conjugan estas dos palabras en aquel momento para los egipcios, juicio y salvación. Finalmente, amados hermanos, hay una esperanza eterna. Y yo creo que el mensaje central del libro se resume muy bien en estos últimos versículos. En el capítulo 3, obviamente, versículos 16 al 19, que dice, lo escuché y se conmovieron mis entrañas. Fíjense, el hombre que comenzó con muchas dudas, con muchas preguntas, con mucha incertidumbre, con mucha oscuridad en su mente, dice, ponga atención a estos versículos, por favor, porque yo creo que aquí es donde está la esencia del mensaje de Habacuc para nosotros hoy día. Lo escuché y se conmovieron mis entrañas, y mis labios palpitaron al oírlo. La podredumbre entró en mis huesos, y dentro de mí mismo, me estremezco, porque debo esperar. Al principio se veía un Habacuc inquieto, un Habacuc impaciente, y él en el capítulo 3 pareciera que aprendió la lección, al igual que nosotros. Yo debo esperar quieto el día de la adversidad. Que no obstante la oscuridad reinante, la injusticia, yo debo esperar quieto porque esto apunta a una esperanza, a una confianza.
Dice, cuando el pueblo que nos ha de invadir suba con sus tropas, en esa adversidad yo debo esperar quieto. Aquí entonces la célebre frase de Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque engañe el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Adonai y me gozaré en el Elohim de mi salvación. Adonai, Elohim, es mi fortaleza. Él me da pies como de siervas y me hace andar en las alturas. Impresionante. Este hombre para nosotros debe ser un ejemplo porque indudablemente no disimula la condición humana de desesperanza en la cual muchas veces usted y yo podemos estar pasando, de dudas, de preguntas, de planteamientos de incomprensión al mismísimo Padre Celestial. Pero que al final de sus días y de su historia como profeta, Él nos guarda una lección maravillosa, porque dice, ahora sí estoy escuchando, ahora sí estoy conmovido, ahora yo estoy con otra actitud en la cual la paciencia, la esperanza, la fe son las características que me inundan. Que aunque esa condición externa, que fue la que me motivó a mí a plantearle una discusión al Eterno, aún esté, dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, yo estaré tranquilo. Con todo, yo me voy a gozar, yo me voy a alegrar en Adonai, porque estoy seguro que Él representa mi salvación. Y esto tiene que ver con una condición a futuro, que obviamente es la bandera que enarbola nuestro Mesías Yehoshua para nosotros hoy día. Por eso que esto es tan importante, porque es que a veces nosotros incluso tomamos estas lecturas y las sacamos del contexto, y obviamente es una lectura tan poderosa que ni siquiera sacándola del contexto pierde su interés o pierde su enfoque. Pero qué sabroso es cuando uno sabe el origen que fue pronunciada por un hombre que en un momento dado dudó, no se identificó, estuvo impaciente. Y esa es una condición de una característica humana que se parece mucho a nosotros en un momento dado. Así que bueno, amados, les insto a que lean, como siempre lo he dicho, este libro en detalle, estos 3 capítulos que con este pequeño resumen nos puede dar una idea de lo que los vamos a conseguir, pero sobre todo para reforzar nuestra fe. Porque al final, como él mismo dice, el justo vivirá por fe. Vivirá por fe. Entonces, para la próxima semana, amados hermanos, tenemos el último de los profetas mayores, que es Yehezkel, y con ello, bueno, estamos cerrando la partecita que corresponde a la fase de esos 70 años del cautiverio de Babilonia, sin dejar de ver la importancia que van a tener los 3 profetas menores que son posteriores a este evento. Les invito a ponernos en pie para tomar la oración de agradecimiento. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta noche. Gracias por habernos permitido acercarnos a ti a través de esta experiencia maravillosa del profeta Habacuc, que de alguna manera se parece tanto a nosotros, Padre, y que tenemos que tomar las mismas reflexiones y llegar a las mismas conclusiones, Señor. Que aunque toda la oscuridad, que aunque las condiciones no son favorables allá afuera, mi fe, mi confianza, mi fortaleza, mi esperanza está puesta en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta lección maravillosa a través del profeta. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Recibe toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, muchas bendiciones y Laila Tov para todos.